Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Julián Basto. Soy profesional en Política y Relaciones Internacionales de la Sergio Arboleda y soy candidato a Magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia. Gracias por la invitación. Voy a responder una serie de preguntas en torno a el diseño, la formulación, implementación de las políticas públicas. Entonces, eh, la primera de ellas es qué problemas o políticas públicas se están desarrollando o que se puedan trabajar. Bueno, hay distintos tipos de problemas o políticas públicas. O hay que entender en este punto que una política pública se crea, ¿sí? O se formula o se diseña, ¿sí? Para resolver un problema público. Hay que identificar muy bien ese problema público. Hay diversos, de hecho hay muchísimos. Hay que tener en cuenta que tenemos problemas públicos en temas de seguridad y convivencia ciudadana, en términos de salud pública, medio ambiente, en materia de educación, entre otros muchos. ¿Sí? En Colombia varían muchos de ellos. Ahorita tenemos un tema de salud pública que pues es producido por la pandemia del COVID-19, pero también tenemos problemas públicos enfocados en términos de la educación pública, respecto pues al acceso, también a la calidad de la educación. También tenemos problemas en materia medioambiental que pueden ser en torno a las energías renovables o a la llegada de las energías renovables, también a las energías no renovables, los combustibles fósiles y todo este proceso, ¿sí? O problemas como la deforestación, entre otros que están en ese sentido. Otras circunstancias como la seguridad y convivencia ciudadana, el incremento de los robos, de la delincuencia, se convierten en problemas públicos que ameritan una política pública que les den una solución. La segunda pregunta es: ¿qué objetivos se pueden trazar para atender el problema público o la política pública? Bueno, una vez identificado el problema público es cuando vamos a empezar a diseñar y posteriormente formular nuestra política pública, ¿sí? En lo que corresponde a el problema público, entonces una vez este se identifica, nosotros como hacedores de política pública tenemos que desdeñar de alguna manera o identificar de manera muy puntual cuáles son esos problemas o esas situaciones específicas que se quieren solucionar de esa problemática pública. Muchas veces, ¿sí?, esa problemática pública no se puede resolver en su totalidad, sino que hay que tratarla de manera paliativa, ¿sí? De a pedacitos, por llamarlo de alguna manera, para darle solución gradualmente. Entonces, los objetivos que nos propongamos como hacedores de políticas públicas o formuladores de políticas públicas va en torno a si queremos solucionar de manera gradual ese problema público. Ahí es cuando la política pública surge, una vez identificamos el problema público, ¿sí? Pero también identificamos de manera más específica qué es lo que queremos solucionar de ese problema público. ¿Cómo se da cumplimiento a esos objetivos? En cuanto a lo que respecta a la formulación, el cumplimiento de esos objetivos normalmente se hace a través de unos indicadores, ¿sí? Hay una serie de indicadores que nos permiten a nosotros como hacedores o formuladores de políticas públicas identificar cómo se van cumpliendo los objetivos, ¿sí? Entonces hay muchos indicadores, pero uno de los más utilizados son los indicadores de resultados, que nos permiten a nosotros ver, establecer una serie de metas, un proceso, por llamarlo de alguna manera, y a través de esa serie de metas pues se van cumpliendo una serie de resultados. Los indicadores, que existen de varios tipos, nos permiten a nosotros como hacedores o formuladores de políticas públicas ver que efectivamente se estén cumpliendo los objetivos de una política pública y por lo tanto se esté solucionando un problema público. Parte de un proceso independiente o parte de un programa de gobierno. Hay que tener en cuenta que los problemas públicos le competen directamente a, al Estado, ¿sí?, y a las entidades estatales. Eh, Muchas veces los ciudadanos, ¿sí?, o la población en general pueden hacer
que un problema social, ¿sí? Un problema que ellos identifican que está en su comunidad, se vuelve un problema público al llamar la atención de las entidades estatales o del Estado, en este caso el Estado colombiano, para introducirlo en la agenda del Estado en términos de programación y todo ese tipo de cosas. Y pues de esa manera eh, las personas que están en el Estado aceptan ese problema social, lo vuelven un problema público, ¿sí? O lo identifican como un problema público y le dan una solución respecto a lo que se necesita. ¿Qué tipo de mecanismo de participación ciudadana se pueden utilizar? Hay diversos mecanismos de participación ciudadana, desde las mesas de trabajo que son pues, supremamente básicas hasta temas propios asociados a las consultas previas, que es un mecanismo mucho más complejo que, les doy ejemplo, sucede muchísimo con los temas mineros. Entonces, podemos ver en ese aspecto que hay un rango amplio de mecanismos de participación ciudadana que se pueden utilizar. Como les digo, hay mesas técnicas, mesas de trabajo, están los mecanismos de consulta popular como la consulta previa, y también hay trabajos con líderes comunitarios. También es una cuestión de trabajo multinivel. ¿Sí? Ahí hay que entender que eh, em, hay dos formas de establecer una política pública. Desde la cima hasta abajo, que se llama top-down, o desde abajo hacia arriba, que es bottom-up. ¿Sí? Hay que establecer eso muy importante porque dependiendo también de la forma en que uno quisiera diseñar la política pública, pues a partir de ello se va a establecer los mecanismos de participación ciudadana que se van a utilizar. Eh, la elección, como les estaba comentando, depende de ese tipo de diseño, pues que cada uno decida para su política pública también de acuerdo al problema público. Eh, Hay distintas lecciones que se pueden aprender de los ejercicios en términos de democracia participativa, ¿sí? O de participación ciudadana. Una de las principales, o sí, una de las principales lecciones que se aprende es que no hay nadie mejor que conozca el problema público que la misma ciudadanía. Considero que es un error por parte de los hacedores o los formuladores de políticas públicas creer que desde el centro se puede saber todo sin conocer el territorio, pero ante todo sin consultarle a la ciudadanía. Eso es un grave error. Hoy en día las políticas públicas están mutando a algo mucho más cercano a los territorios, mucho más cercano a la participación y a la democracia eh, ciudadana. Entonces eso es supremamente importante y creo yo que esa es una de las lecciones más importantes, el trabajo con la comunidad. ¿Cuál es el cambio, el impacto más grande que se generó o que se ha generado? Desde mi punto de vista, uno de los cambios, impactos más importantes que se ha generado en términos de diseño y formulación de políticas públicas es la integración o la participación ciudadana, indispensablemente. Desde mi punto de vista, el Estado colombiano ha estado mutando hacia espacios mucho más cercanos a la ciudadanía. Claramente hay sus rezagos, pero es normal. Bueno, como conclusión y respondiendo a una de las preguntas orientadoras del portafolio, eh, la pregunta dice, ¿cuáles fueron las principales lecciones aprendidas en el ejercicio de democracia participativa y por qué se hace indispensable que sea tenida en cuenta a la comunidad, a las personas, para que puedan dar su punto de vista y puedan hacer participación activa en el tema de las políticas públicas, de la formulación de las políticas públicas, iniciando desde allí, porque ellos como parte importante, activa y parte preponderante, principalmente son las que conocen de primera mano todos los temas que aquejan su comunidad, todo aquello que necesita que se proceda a un cambio y que sea creada una política pública para ello.
Desde mi punto de vista, me parece que es lo más importante que sea tenido en cuenta, que se ha implementado y que se siga implementando de una mayor manera, para que se pueda desarrollar unas políticas públicas que verdaderamente sean eficaces, efectivas, que puedan traer un verdadero impacto a estas comunidades que tanto necesitan de dichas políticas y que puedan ser parte de la creación y de la implementación y también de la evaluación, que sería el último paso en el tema de las políticas públicas.